Flor y Canto presenta. Buenos días. Como todos los domingos, esto es Momentos de Paz en el Día del Señor. Hoy domingo comenzamos una nueva semana y con ella una oportunidad de vivir descubriendo qué quiere Dios de nosotros. Como obispo de la diócesis de Piedras Negras, te invito a acercarte al mensaje que nuestro Señor te envía a través de su palabra. Escuchemos juntos el Evangelio. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo cuanto yo les he mandado, y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Celebramos hoy la fiesta de la Santísima Trinidad, un Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no tres dioses, un Dios en tres personas. Y por eso escuchamos hoy las palabras de Jesús que nos narra el evangelista San Mateo, cuando les dice a sus discípulos: vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Qué profundidad encierra esta frase que dice nuestro Señor! Vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El nombre significa la persona. Bautizar significa sumergir. De manera que cuando dice bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es lo mismo que decir sumerjan en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es lo que los apóstoles hicieron y lo que seguimos haciendo. Cuando tú y yo fuimos bautizados, fuimos sumergidos en el mismo Dios. Como dice el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, por el bautismo somos sumergidos en Cristo. Esto tiene un significado tan profundo. Desde nuestro bautismo estamos sumergidos en Dios, estamos dentro de Dios. Y cuando decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, estamos recordando eso cuando nos santiguamos, cuando recitamos el credo, cuando recibimos la absolución de nuestros pecados en la confesión que se nos dice: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando empezamos la misa, esas mismas palabras pronunciamos. Este es el gran misterio de la Santísima Trinidad. Y misterio aquí no significa precisamente inexplicable. Misterio significa inagotable, porque es inagotable Dios y es inagotable todo lo que recibimos de Dios cuando nos sumergimos en Él. A veces creemos que no tiene nada que ver con nuestra vida, nuestra fe, que aquello que creemos nada tiene que ver en la vida diaria. Sin embargo, nuestra fe en la Santísima Trinidad debe hacer que apostemos verdaderamente por este gran misterio, por esta realidad inagotable. ¿Qué tiene que ver la Trinidad en nuestra vida? La Santísima Trinidad es el gran modelo de comunidad, de sociedad. Dios no es un ser solo, es un Dios comunidad, un Dios familia, que nos creó a su imagen y semejanza. Lo que tiene que ver es que tenemos que esforzarnos por vivir como Dios vive en la Trinidad, con la unidad que existe en la Trinidad, porque esta unidad se da en el amor.
No es que los tres estén pegados o juntos, sin más. No, están profundamente unidos en el amor. De hecho, la unidad no es solo estar juntos, sino contar unos con otros porque nos amamos. Es posible la unidad solo cuando se ama y se reconoce el valor del otro. Las tres personas de la Santísima Trinidad están unidas en el amor. Son iguales, pero distintas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales en dignidad. Los tres son Dios, pero no son idénticos. Cada quien tiene su propia identidad. Esto es lo que tiene que ver este misterio con nuestra realidad. Es decir, que nosotros debemos estar unidos, aunque somos diferentes. El principio básico para toda convivencia humana es este, que somos iguales en dignidad y somos diferentes, precisamente a imagen y semejanza de quien nos creó. Hoy es el día para preguntarnos, ¿nos esforzamos por vivir esta unidad en la familia, en el lugar donde trabajamos o donde estudiamos, en nuestra parroquia, en nuestra comunidad, en nuestra colonia? Los que decimos creer en Cristo, tenemos un modelo muy grande, muy grande, para proponérnoslo como nuestra meta en la vida personal y en la vida comunitaria. Este Dios comunión que está unido en el amor es nuestro ejemplo y es nuestra meta. Por eso en este día de la Santísima Trinidad recordemos a ese Padre que es origen de toda gracia que viene a nosotros, a ese Hijo Jesucristo que es nuestro hermano y que está íntimamente unido a nosotros, y a ese Espíritu Santo que es nuestro guía, nuestro abogado y nuestro consolador. Pidámosle que nos ayude a vivir verdaderamente unidos en la diversidad y que siempre nos acompañe para que podamos decir verdaderamente en toda acción, la emprendemos y la terminamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El domingo 2 de junio se decide el futuro de nuestras comunidades, de nuestros estados y de nuestro país, el destino de México. Y lo vamos a decidir todos nosotros, votando. Qué importante es votar. Te invito a votar el domingo 2 de junio. Te invito también a acompañar a tus amigos, a tus conocidos, a tus familiares, a tus vecinos y platicar sobre este tema. Platícale la importancia de que todos los mexicanos salgamos a votar. De nuestro voto depende mucho. Ojalá que cumplamos con este deber, con este compromiso que tenemos por nuestra comunidad, por nuestro estado y por nuestro México. Salgamos todos a votar el domingo 2 de junio. Mis hermanos, la reflexión que hoy les comparto se titula Valorar la vida. Un sultán decidió hacer un viaje en barco con algunos de sus mejores cortesanos. Se embarcaron en el puerto y zarparon en dirección al mar abierto. Entretanto, en cuanto el navío se alejaba de la tierra, uno de sus súbditos, que jamás había visto el mar y había pasado la mayor parte de su vida entre las montañas, comenzó a tener un ataque de pánico. Sentado en la bodega de la nave, lloraba y gritaba y se negaba a comer o a dormir. Solo pensaba que podía morirse ahogado. Todos preocupados lo trataron de calmar, diciéndole que el viaje no era tan peligroso, pero las palabras llegaban solo al oído y no llegaban al corazón. El sultán no sabía qué hacer, y el hermoso viaje por aguas tranquilas y cielo azul se transformó en un momento para todos los pasajeros y toda la tribulación en un tormento. Pasaron 2 días sin que nadie pudiera hacer nada por dormir, por los gritos de aquel hombre que solo pensaba en la muerte y la potente fuerza del mar. El sultán, que ya estaba a punto de mandar de vuelta al puerto,
cuando uno de sus ministros, conocido por su sabiduría, se le aproximó. Su Alteza, deme permiso, yo conseguiré calmarlo. Sin duda te doy permiso, dijo el sultán, y no solo eso, sino que si lo logras te voy a recompensar, le dijo. El sabio entonces pidió que tiraran al hombre al mar. En ese momento, contentos de que la pesadilla fuera a terminar, un grupo de tripulantes agarró al hombre que se debatía en angustia en aquella bodega y lo tiraron al mar. El cortesano comenzó a debatirse, se hundió, tragó agua salada, volvió a la superficie, gritó más fuerte, se volvió a hundir y de nuevo consiguió flotar. En ese momento el ministro pidió que lo alzaran hasta la cubierta del barco. A partir de aquel episodio, nadie volvió a escuchar jamás alguna queja del hombre, que pasó el resto del viaje en silencio, llegando incluso a comentar a uno de los pasajeros que nunca había visto nada tan bello como el cielo y el mar unidos en el horizonte. El viaje, que antes era todo un tormento en el barco, se transformó en una experiencia de armonía y tranquilidad. Poco antes de regresar al puerto, el sultán fue a buscar al ministro y le preguntó: ¿cómo pudiste adivinar que arrojando a aquel pobre hombre al mar se calmaría? Por mi matrimonio, respondió el ministro. Yo vivía atormentado con la idea de perder a mi mujer, y mis celos eran tan grandes que no paraba de llorar y gritar como aquel hombre. Un día ella no aguantó más y me abandonó, y yo pude sentir lo terrible que sería mi vida sin ella. Solo regresó mi esposa después de que yo le prometí que jamás volvería a atormentarla con mis miedos o mis celos. De la misma manera, este hombre jamás había probado el agua salada y jamás se había dado cuenta de la agonía que sufre un hombre a punto de ahogarse. Tras conocerlo, entonces entendió perfectamente lo maravilloso que es sentir las tablas y la seguridad del barco bajo sus pies. Mis hermanos, esta reflexión sin duda nos hace pensar que también nosotros debemos de apartarnos de esos sentimientos de miedo, angustia, desánimo, depresión. Sin duda tú y yo tenemos una gran misión, la misión de ser santos, la misión de ser felices, la misión de vivir en el amor. Mas sin embargo, cuando vemos esta misión así de conjunto, nos podemos asustar e incluso negar y decir que será una tarea imposible. Por ejemplo, la gran misión de ser santos. Cuando tú y yo pensamos en que estamos llamados a la santidad, quizás nos resistimos o llegamos a pensar: esto sin duda no lo voy a lograr porque soy un pecador. Mas sin embargo, lo que debemos de tomar en cuenta es que esta misión que Dios nos ha encomendado, de ser santos, de ser felices, de vivir en el amor, de vivir en el Evangelio, no lo hacemos solo, sino que contamos con los auxilios, los consuelos y las seguridades que las gracias y los dones del Espíritu Santo son para nosotros. Acordémonos que Jesús no nos pide más de lo que nosotros le podemos responder, porque antes Él ya derramó sobre nosotros aquello que más necesitamos para cumplir su voluntad. Animados con este consuelo de Dios, animados con estas promesas que hace el Señor para nosotros, valoremos nuestra vida humana y nuestra vida cristiana, y disfrutemos el viaje, disfrutemos el camino al cumplimiento de la misión que Dios nos ha encomendado, de manera personal o de manera familiar. Dios siempre está contigo, no estás solo. Ánimo, disfruta el viaje. Ha sido un gusto compartir con ustedes la palabra de Dios y otras reflexiones. Que el Señor nos ayude a vivir en su gracia esta semana y a encontrarnos aquí mismo el próximo domingo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.